Can Yaman ha vuelto a hacer de las suyas, y esta vez ha soltado la bomba. Al fin ha confesado cómo arregló todo con Demet Özdemir después de tanto drama. Prepárense porque este salseo os va a dejar pegados a la pantalla. A ver, para ser honestos, todos creímos que lo de Can y Demet estaba más que finiquitado. Las indirectas, los rumores, las miradas fulminantes en eventos. Madre mía, parecía que se odiaban a muerte. Pero no, que va. Resulta que Can, en una entrevista reciente, ha dejado caer que la cosa no fue para tanto y que su relación, aunque tuvo sus altibajos, tuvo una reparación muy especial. ¿Y qué es esa reparación?, se preguntarán ustedes. Pues según Can, fue un tema de hablar las cosas a fondo y de entenderse mutuamente. Uy, qué bonito suena eso. Pero vamos a ver, ¿esto es así de sencillo o hay gato encerrado? Porque yo personalmente sospecho que detrás de esas palabras hay mucho más. Muchos dirán que simplemente se encontraron, se dieron un abrazo y listo. Pero yo creo que la cosa fue más movida. Piensen en todo el tiempo que pasaron juntos grabando Erkencikus. Eso es intensidad pura. Se conocen al dedillo, saben que le gusta al otro, que le molesta. No es fácil olvidar a alguien con quien has compartido tantas cosas, ¿verdad? Lo que yo sospecho es que tras la ruptura ambos tuvieron tiempo para pensar. Can, que es un torbellino, seguramente se dio cuenta de que quizás se equivocó en algo. Y Demet, que es un cielo, pues a lo mejor también vio que había espacio para perdonar, o para darle otra oportunidad. Quién sabe si hubo llamadas secretas, mensajes apasionados o encuentros a escondidas. El salseo está servido. Y ojo, porque Can Yaman no es precisamente conocido por ser una persona discreta. Siempre está en el ojo del huracán. Entonces que él mismo hable de arreglar las cosas con Demet, y además de esta manera tan sutil pero reveladora, me dice mucho. Es como si quisiera lavar su imagen o quizás, y esto es una teoría mía, quiere dejarnos a todos con la intriga de si esto significa una reconciliación. Porque seamos sinceros, la química entre ellos en la serie era brutal. Era química de la que saltaba la pantalla. Y muchos fans nunca superaron que esa relación, que parecía tan real, terminara. Ahora, con esta confesión de Can, todos los sueños de esos fans se reavivan. ¿Será que están volviendo? ¿O es solo una forma de decir que se llevan bien ahora y que no hay rencor? Yo me inclino a pensar que hay algo más. Can ha sido muy enfático en que la reparación fue importante y que ambos pusieron de su parte. Eso no suena a una simple amistad de telenovela, ¿no creen? Lo que yo creo que está pasando es que con el tiempo y la distancia, ambos han madurado. Quizás los celos, las presiones de la fama, o simplemente las diferencias juveniles, los separaron. Pero ahora, con más calma y experiencia, han podido ver las cosas desde otra perspectiva. Y si encima se reencontraron y sintieron esa conexión de nuevo, imaginen el lío. Además, piensen en la repercusión mediática que tendría una reconciliación entre ellos. Sería la noticia del año. Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo, los portadas explotarían. Así que si hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, no me extrañaría que Can estuviera sembrando esa idea. Pero volvamos a lo que dijo Can. Arreglarlo todo. Eso implica que hubo algo roto, ¿verdad? Y no fue un vaso cualquiera. Fue una relación que ilusionó a muchísima gente. Y ahora, él lo menciona tan tranquilamente. Me da la impresión de que no quiere que la gente piense que su relación terminó en malos términos, sino que, como en todas las relaciones, hubo problemas que supieron superar. Aunque, claro, siempre hay quien duda. ¿Es una estrategia de marketing? ¿Simplemente está promocionando algo y utiliza esto para generar interés? Es posible. Pero yo creo que Can Yaman es demasiado apasionado como para jugar con este tipo de cosas a la ligera. Lo que sí está claro es que esta confesión de Can Yaman ha abierto la caja de Pandora del salseo. Todos estamos pendientes de cada palabra, de cada gesto. Y mientras tanto, la imagen de su romance pasado con Demet Özdemir cobra una nueva vida. Entonces la gran pregunta es, ¿vosotros qué pensáis? ¿Volverán a estar juntos o esto es solo una forma de cerrar capítulos del pasado?